recordar bien qué realmente significa el egoísmo, y la hermana lo dijo, es algo excesivo hacia uno mismo, es nuestro propio interés que velamos y no nos interesa el resto. Amén. Entonces, como dice en todas sus manifestaciones, el egoísmo en sí es un mal, es un obstáculo para crecer y se manifiesta en los niños. Ustedes saben muy bien que en los niños hay mucho egoísmo, pero ellos no lo saben, pero hay egoísmo en los niños. También se manifiesta en los adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente siempre quiere que lo tomen en cuenta, ser el centro de atención en la casa, sea en una fiesta, sea en el colegio. Siempre el joven quiere que le estén prestando atención, su yo, ¿verdad? Ahí eso es egoísmo, eso es una manifestación del egoísmo. En los adultos también se manifiesta muchas veces el egoísmo, tanto en las mujeres como en los hombres y en las parejas, ¿verdad? También se manifiesta el egoísmo en los adultos mayores. En los adultos mayores, ¿por qué? Porque hay adultos mayores que, como ya saben que no tienen la facilidad, ya ellos se hacen como más, y son egoístas y quieren que realmente los atiendan solamente a ellos. ¿Ya? Entonces, el egoísmo se manifiesta en todas las personas, en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores. Amén. Ya. Pero en sí, según la Biblia, vamos a ver en qué, yo cogí ciertos versículos que el Señor me puso en donde más o menos se manifiesta el egoísmo y como yo le dije, es un mal, que ese egoísmo es el generador de todos los pecados, porque él rompe en sí los 10 mandamientos. El egoísmo rompe los 10 mandamientos, porque ahí abarca que cuando usted odia a sus padres, en un asesinato, en las envidias, en los falsos testimonios, todo. O sea, en sí el egoísmo parece que es una palabra insignificante, pero no. Él abarca todo, él destruye, es algo destructor totalmente, que como dijo la hermana, lo tenemos a veces bien camuflado. Cuando la hermana me dio la manifestación, pero a veces uno dice, pero ¿por qué me tocó esto? Pero en sí es porque el Señor quiere que uno, como su venida está cerca, realmente esté en una verdadera santificación. Porque si nosotros no estamos en una verdadera santificación, no lo vamos a ver ahí. Porque dice su palabra, que sin santidad nadie lo va a ver. Entonces, por eso que en este tiempo el Señor nos ha permitido que vayamos estudiando el versículo que dijo la hermana Cecilia, paso a paso. Porque nosotros siempre hemos leído casi los versículos de la Biblia, pero a veces no prestamos esa atención necesaria para poder nosotros, al ver esa palabra, decir, no, esto es para mí. El Señor está hablando a mi vida. Y es verdad. Doy gracias a Dios porque, como dijo la hermana, a veces uno dice, no, yo estoy bien, yo no soy egoísta, pero el Señor te hace ver que sí tienes egoísmo. Unos lo tenemos bien camuflado, otros lo tenemos de diferentes formas, como lo vamos a ver según la Biblia. Amén. Entonces, vamos a comenzar según la Biblia, donde dice, en Génesis 38, 8, 10. ¿Quién tiene Génesis 38, 8, 10? Que me lea. La palabra de Dios se lee en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y degradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Gloria a Dios. Eso es un fuerte egoísmo. Porque imagínense, anteriormente, si el hermano moría, el hermano podía desposar a la viuda y tenía que hacer la descendencia. Pero el egoísmo de él era que él sabía que esos no iban a ser sus hijos.
¿Ya? Entonces, él tenía ese control, porque la manifestación del egoísmo se basa en un control. Según él tenía el control, pero él se estaba olvidando de Dios. Tenía el control porque él sabía que si como dice la palabra, que si se llegaba a la mujer, pero no vertía en ella, sino en tierra, ella nunca iba a quedar embarazada. Ese era su control, según la Biblia, ¿verdad? Porque él era un hombre egoísta, porque no quería descendencia para su hermano, porque no era de él. Así pasa en estos tiempos. Hay hombres tan egoístas que se satisfacen ellos y les dan un Kevin por ti a su esposa, ¿verdad? Y por eso es que fracasa muchos matrimonios, el egoísmo del hombre. Es como también sucede que hay mujeres que, como ellas tienen la facilidad de que el mismo esposo le dio la libertad para que trabajen o tengan un negocio, ahora ellas tienen ese egoísmo. No, es mi plata, yo trabajo y cuando yo quiero estoy contigo. Entonces, eso es un egoísmo que aparentemente no se ve, que aparentemente dirán, no, eso no es egoísmo, lo que pasa es que está cansada, o viene el esposo, no, es que no, eso es egoísmo. Está viendo su yo, está viendo su comodidad, así como hizo Anán, ¿verdad? Anán estaba viendo lo de él. No, ¿por qué yo voy a dejar que mi hermano tenga descendencia? ¿Por qué yo voy a dejar que todo el mundo hable de que él tuvo descendencia? ¿Verdad? Entonces, ese es un egoísmo controlado, que controla. Y así sucede también en los jóvenes, en los chicos, en los niños. También sucede que hay jóvenes que saben controlar a las compañeras, a los compañeros. Entonces, son egoísmos que aparentemente no se descubren fácilmente, porque dicen, no, es que él es así, pero no. Ya usted, cuando usted ya sabe, y ya sabe en qué forma lo está diciendo, cómo la está controlando, usted detecta que es egoísmo. Amén. Vamos también a ver otra clase de egoísmo, el número 12.1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de las mujeres cusitas que había tomado, porque él había tomado mujeres cusitas. ¿Esto? 12.1. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Amén. Eso también fue un egoísmo. O sea, Aarón y María, ese egoísmo, que no, o sea, decir, ¿por qué solamente a él? Si nosotros también podemos, si nosotros también somos hermanos. ¿Ya? Tenían ese egoísmo con su propio hermano. O sea, a ellos no les importó hablar. Ahí el egoísmo se manifiesta en la crítica. Cuando empezamos a criticar de algo o de algo que hizo un hermano, le decimos, no está mal, mira lo que hizo el hermano. Es un egoísmo porque no permite que el hermano surja y haga lo que ya Dios le puede haber dado a él. Y eso a veces hay en la iglesia, con los hermanos, ese egoísmo, que empezamos a criticar, a murmurar del hermano, así como hizo Aarón y María contra Moisés. Eso es un egoísmo de crítica. Amén. Pero como yo le decía también aquí, cuando están en los trabajos, ¿qué hacen? Cuando una de las empleadas trabaja bien bonito, las otras dicen, yo no le voy a enseñar, ¿de qué voy a enseñar a ella? Egoísta. Cuando uno, lo digo por mí, cuando uno entra al trabajo, uno parece un bicho raro. Porque usted entra, porque como todavía no conoce bien, usted va entrando así y se va caminando. Así le hacen, créase, mi hermano. Y no le quieren ni enseñar. Y si le enseñan más. Eso es y le critican. Yo como antes no conocía a Dios, yo tenía una mala costumbre de que usaba la falda demasiado gorda, me criticaban. Como usaba las uñas muy largas, me criticaban. Como las usaba de todos los colores, peor. Porque yo me pintaba una uña de cada color. Entonces, eso
egoísmo, porque como ya me veían así, me dicen, oye, yo no te estoy enseñando nada, enséñame medio. Eso es egoísmo. Y daña eso, porque tanto se le daña el corazón, las que critican que tienen podrido el corazón, y las que están siendo aisladas, también se le daña el corazón. ¿Por qué? Porque esa persona que recibió ese trato de ese egoísmo, ella también se vuelve egoísta. Ella también se vuelve egoísta. Amén. Entonces, esa es una manifestación del egoísmo en la crítica. También tenemos otra manifestación en 1 Reyes 3, 16, 28. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Papelito. 3, 16, 28. No tengo idea. Primera de Reyes 3, 16, 28. Sí. Bueno, alguien que me lo lea, por favor. Primera de Reyes 3, 16 al 20. 16. Déjame 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Hasta ahí un ratito, mi hermana. Ese es un egoísmo de odio, mi hermana, porque lo es un sentimiento profundo de hacer el daño a otra persona, que se complace. Si a ella se le murió el hijo, por culpa de ella, ¿por qué tenía que ser egoísta? No quería que la otra sea feliz ni que tenga a su hijo, ¿verdad? Pero eso provocó un deseo así impulsivo de hacer el mal para otra. Ese es el odio, un egoísmo con odio. Sigue leyendo, mi hermana. Dice el 22. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Ahí, hermana, ahí. Gloria. Si ven ese egoísmo de esa mujer, o sea, culpable ella, porque se durmió, se descuidó, mató al hijo, y tras de eso, de que era culpable, egoísta, porque no quería que la otra tenga a su hijo, y imagínense, traje que se lo quitaba, y el rey que dijo que lo partan a la mitad dice: Partirlo. O sea, tanto odio a una persona, ¿verdad? Pero así también pasa aquí a veces en la iglesia, con los hermanos, que le tenemos tanto odio a un hermano, que no permitimos que el hermano crezca. Y fingimos que estamos con él, que lo ayudamos a él, y tenemos ese odio para con el hermano. O sea, eso daña, eso es como una raíz, ya viene a ser hasta como una raíz de amargura también en el corazón. Por eso es que dice que el egoísmo es el generador de provocar, destruir todo. ¿Ah? División. O sea, él es el generador de destruir todo. Porque engloba prácticamente todo: el control, la crítica, el odio, ¿verdad? Ahí yo tengo el odio entre parejas. Cuando el hombre es infiel, nos desatamos
cuando no conocemos a Dios, ¿qué hacemos? Somos tan egoístas. Ay, él me hizo esto, pues yo también voy a hacer lo mismo. Así es verdad. Y la mujer también. Tanto el hombre como la mujer. Se forma en vez de amor un odio. Pero solamente Dios para quitarnos ese egoísmo y ese odio para con nuestra pareja. Amén. También tenemos otro egoísmo. El egoísmo que viene camuflado por el orgullo, como decía antes la hermana. En 1 Samuel 25, ¿a quién le tocó el papelito? 1 Samuel 25:1. Aquí, estoy viendo mal. Sí, 25 viendo mal. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Sí. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino. Vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Amén. Yo le decía que es un egoísmo de orgullo. ¿Por qué? Porque Nabal sabía quién era David, pero él no le iba a dar el crédito al rey David, porque él era un hombre hacendoso, que tenía plata. Entonces, por eso él dice: ¿y quién es ese David? Pero sí, él sí sabía que era el rey, pero su orgullo no iba a permitir que lo mencionen más al rey David que a él mismo. Imagínense que hasta ellos, los siervos de Nabal, fueron hospedados por los esquiladores de David, pero ni aun así, él no vio esa bondad de ellos, porque él dijo: ¿yo qué voy a dar? Dice, de lo mío, de mi pan, de mi agua para ellos. O sea, tras de que era orgulloso, mezquino, egoísta. O sea, ¿hasta dónde va el egoísmo para con las personas? Así mismo pasa ahora, a veces con los hermanos, en el mundo también. La gente es bien orgullosa, aparenta no tener orgullo, pero tenemos orgullo. Les voy a contar una anécdota, o sea, que me pasó cortita. Yo me fui a bueno, por eso le decían un encuentro. Nunca imaginamos que ahí nos van a hacer algo. Habían tenido unas ollas así, grandes de lo que ya queda de grasa, de lo que ya queda de la cocina. Pero como yo vi todo eso, yo agarré y yo boté todo eso. Y yo boté, pues ya, porque eso se bota. Y viene una hermana y me dice: hermana, ¿y dónde está el agua de grasa? Y digo: yo ya lavé las ollas. Y me dice: hermana, ¿por qué hizo eso? Y digo: sí, pero me dice: no, es que íbamos a hacer algo con los hermanos. Digo: ¿y qué íbamos a hacer? Le íbamos a vaciar toda esa grasa en la cabeza. Y yo dije: ¿por qué? Pues hermana, vamos a hacer eso. A ver cuál es la que se niega y tiene más orgullo. Y yo me quedé. Eso yo lo viví. Y digo: hermana, ¿y usted sabe lo que es la grasa en la cocina? Eso es para pesado, hermana. Pero usted se las había botado. Yo se las había botado. Y es
bueno, mis hermanas, pero igual, vamos a decirle a otra hermana, de ahí ellos habían hecho unos huecos, porque era en un campo, y habían metido lodo, hermana. Todas teníamos que meternos en ese lodo, quedarnos 2 minutos debajo del lodo. Unas hermanas habían ido bien emperatrolladas, como diría alguien. Ellas no se querían meter en ese pozo. Y la hermana decía, tienen que meterse para quebrantar el orgullo, el egoísmo. Y eso yo pasé. Y muchas no se metieron. Muchas no se metieron. Sí me metí. Así que ahora, porque como soy chiquita. Como soy chiquita. Sí, entonces el orgullo cuesta dejarlo. Cuesta. Todos tenemos orgullo. Nadie puede decir que no tiene orgullo. Todos tenemos orgullo. A veces no se nos ve, como dicen, a flor de piel, pero lo tenemos. Porque digo, en un trabajo, para que usted no la pisotee, ¿usted qué tiene que hacer? Hacerse un poco orgullosa para que no, hacerse a un lado. En la casa, cuando el esposo o la esposa quieren humillarla o se pelea, usted ya está enojada, pero también con orgullo. No, que él me tiene que pedir perdón, porque él me pidió. Él me dijo eso, yo no le hice nada, y él pidió. Eso es orgullo. Orgullo y egoísmo. Porque se supone que si el esposo o la esposa le dice algo es porque usted provocó que su esposa le diga eso. Pero no nos gusta vernos que nos hemos equivocado. Somos tan egoístas y queremos que él solamente nos pida perdón. Es duro, hermano, es duro, parece que no, es duro. Ya. Yo digo porque a mí me pasó a veces. Ustedes conocen al hermano Hamilton que tiene un conflicto. Ya. Y a veces no quieren que tienen que pedirme perdón. Y ahí viene el Señor y me va a dar una chispa. Perdón, tú busca. Aunque tú no seas la ofendida, tú busca. Porque si conoces la palabra y tú sabes, tú busca. Y nos cuesta a veces, nos cuesta. A ella nomás le hago un juguito de morita, bien cargadito, nada. Le dice morita. Ya, y a ella también le hago un juguito de morita. Sí, el orgullo es bien camuflado, es un egoísmo, pero de esos poderosos, como este hombre. Tenía sus haciendas y todo, su orgullo de que tenía plata, menospreció al rey, que era el rey David. No lo quiso ayudar, mientras que el rey, los legisladores del rey David los habían ayudado a ellos, y sin compromiso y sin haber obtenido nada. Amén. También hay otro egoísmo, el egoísmo que viene con ira, y ese casi también todos lo tenemos, porque cuando no se hace como uno dice, ahí es cuando nos ganan los pelos, y nos vamos hablando hasta lo que. ¿Qué dice que es la ira? Es un sentimiento de enfado demasiado grande y violento. Lo podemos ver en Hechos 19. ¿Quién tiene Hechos 19? Ya. A ver, una. 19, 28, 29. Al oír esto y llenarse de cólera, los jóvenes empezaron a gritar diciendo, grande es Artemis de los Efesios. De modo que la ciudad se llenó de confusión y común. Acuerdo entraron precipitadamente en el teatro, llevando consigo por la fuerza al Gallo y a un Aristarco, un macedonio, compañeros de viaje de pueblo. De Pablo. Amén. Así es. Mire cómo la gente, Pablo qué hablaba, del mismo Dios que ellos hablaban, pero ellos se llenaron de tanta ira que lo querían arrastrar a Pablo. ¿Cómo es la ira? Y es que la ira es hasta contagiosa, porque estaba un grupito, pero como ya vieron, todos se fueron encima, y que también iban ¿quién? Arrastrando a quién, a Gallo y Aristarco, porque era Pablo supuestamente, pero de la ira y toda la confusión que hubo, todos se llenaron de ira y querían arrastrarlos a todos ellos. Verdaderamente la ira
es algo que uno debe de tratar de desechar, porque cuando uno está con ira le salen palabras ofensivas a la otra persona que después, cuando ya se te quita la ira, uno como que tiene ese remordimiento. Pero el egoísmo no nos deja ver eso y nos quedamos callados. No sé si se merecía que yo le diga eso. Así a veces pensamos, a veces decimos, no sé si merecía que le diga eso, por la ira, por el egoísmo, no sé. O sea, el egoísmo de verdad es algo que es un amor tanto hacia uno, que de verdad debemos de aprender a despojarnos cada día. Amén. Y hay otra, en Estel 5:9 del que hablaba la hermana María, de Amán. Aparte de que era orgulloso, él se llenaba de ira. ¿Por qué? Porque él pasaba, como era un hombre distinguido, y pasaba por ahí por el pueblo. ¿Y quién estaba al filo de la puerta? Mardoqueo. Pero Mardoqueo conocía a Dios, entonces no tenía por qué inclinarse. Y a él le hervía la sangre, entraba en ira de ver que él no se postraba a sus pies. Y Mardoqueo fresco, ni sabía que el otro estaba con ellos, ¿verdad? Y a veces es así. A veces una hermana se llena de ira y la otra hermana ni sabe. Y cuando le dice, mira, ¿qué pasa? No. Y yo le dije, ¿qué le pasó a la hermana? Es que es así, porque a veces pasa así. Dice, no pasa. Bueno, hermano. Dice, ¿qué le va a pasar? Pero tiene la ira, como decía la hermana, todas esas cosas se enganchan y van caminando coja, porque ya se engancha, ya se tuercen los huesos, los tuétanos de los huesos. Amén. De tanta ira ahí acumulada. También hay otro egoísmo, el ambicioso. En Mateo 10:21. Y aquí ya termina. Ya. El hermano entrega a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los hermanos ¿Este es Mateo 10:21? harán morir. Sí. Sí. El gobierno. Porque es el joven rico y pobre. Lázaro. No. Entonces, que pone su hermano dice. Porque yo tengo que 21, entonces no es Mateo. Pero es del joven rico. No. ¿Cuál es ese? Elección de los 12 apóstoles. Ay, no. Mateo, 21. Sí, 10:21. Yo estaba con sueño, yo le decía. Es acerca del joven rico. Es mal. Marcos 10:21, hermano. Ya, ese le hermano. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Eso. Gloria a Dios, sí, el ambicioso. El ambicioso es un deseo intenso de tener, ¿verdad? De lograr lo que uno tiene, que sea, aunque sea difícil, usted quiere tener ese peso así, guardado, el dinero. Es un egoísmo tan ambicioso. Mira el joven rico, ¿qué hizo? Él dijo que era bondadoso y todo, pero quería que le toque lo suyo, pues su casita, su finca, su todo, su oro. Él podía haber dado, él podía ayudar, pero cuando el Señor que le dijo, ve, vende todo lo que tiene, y él dijo, no, pues Señor, ¿cómo voy a vender todo? Y a veces nos pasa eso a nosotros, Y el Señor dice, ve y anda a darle a la hermana que está allá. Ay, pero hermano, a veces, ay, pero ¿por qué mira allá, Señor? Si yo también necesito. Y solamente ella no vas a quedar. Eso es un egoísmo ambicioso, que solamente quiere que me den a mí, o solamente es para, como dijo la hermana, para que me vean, bueno, le voy a dar una librita de azúcar, una librita de pan, ¿ya? Para que digan que yo doy. Entonces, ese es un egoísmo ambicioso, que solamente quiere que para mí, ¿ya?
Esas son las manifestaciones del orgullo, del ego. Esas son las manifestaciones del ego. La ambición al dinero, como está ahí la chica con todo ese dinero. Todos a veces queremos tener plata porque a veces no hay. ¿Ya? Pero sabemos quién es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? El Señor. Él no la administra porque nosotros somos malos administradores. Si Él nos da mucho, nos olvidamos de Él y la despilfarramos. Y Él por eso nos da a una medida que nos conviene. Amén. Ya. Eso es lo que yo les puedo decir acerca de las manifestaciones. ¿Y cuáles son las consecuencias de las manifestaciones? Que le damos la espalda a Dios. Amén. Pero ¿y cómo podemos vencer ese egoísmo? Buscando el bien a los demás. Así vencemos el egoísmo. Si yo siento que soy un poco egoísta, yo debo buscar a mi hermano o a alguien, ayudar, dar. Porque mejor es dar que recibir. Amén. Yo aquí tengo unos versículos que yo me reía, porque los mismos versículos